Duan Alejandro Grisales Cano, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy vamos a hablar sobre la púrpura trombocitopénica trombótica inmune. Primero que todo quiero agradecerle a la doctora Diana Varela por permitirme ser parte de estos espacios académicos. Vamos a hablar sobre una definición, hablar de la epidemiología mundial y local, cómo o cuál es la causa de esta condición, cuál es su fisiopatología. Vamos a hacer un abordaje diagnóstico, cómo vamos a enfocar el tratamiento y unas conclusiones. La púrpura trombocitopénica trombótica inmune es una microangiopatía trombótica potencialmente mortal que se presenta con anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Vemos de que esta es una condición, a pesar de que es poco frecuente, es una condición rara. La tasa de mortalidad de estos pacientes puede llegar a ser hasta más del 90%. Es decir, tenemos que hacer un abordaje adecuado y un tratamiento oportuno porque las secuelas que deja esta condición, que deja esta patología, pueden ser irreversibles y mortales para nuestros pacientes. ¿Cómo es la microangiopatía? La micro corresponde a la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, capilares y arteriolales. La angiopatía es la inflamación de los vasos sanguíneos y la trombótica es la formación de microtrombos en la microcirculación. ¿En quiénes vamos a sospechar que tengan una púrpura trombocitopénica trombótica? Vamos a tener esta triada, que son los pacientes que cursen con anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño de órgano. ¿Cómo definimos una anemia hemolítica? Como ya sabemos, paciente que curse con aumento del LDH, un aumento de la bilirrubina indirecta por esa hemólisis que se presenta intravascular, un aumento de los reticulocitos, y esto se debe porque la médula ósea intenta compensar esa anemia, esa pérdida de los glóbulos rojos, y eso ocasiona que se debe una liberación acelerada de esas formas inmaduras de los glóbulos rojos, que serían los eritrocitos. Va a haber un descenso de la galactoglobina. En el extendido de sangre periférica vamos a evidenciar lo que son los esquistocitos y tiene un Kunz directo negativo. Si estamos frente a un paciente con un Kunz directo positivo, estamos frente a una anemia hemolítica y es otra enfermedad y otra patología totalmente diferente que requiere un abordaje y un tratamiento totalmente diferente. Los pacientes van a cursar con una trombocitopenia que no es inmune. Y el daño de órgano se debe a la trombosis microvascular, que puede ser cualquier órgano, desde cerebro, sistema nervioso central, que es el que más se afecta en esta patología, puede ser renal, hepático, cardíaco como tal. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad? Esta enfermedad es, como vemos, una enfermedad que es rara, tiene una incidencia global de 1 a 6 casos por millón de personas, y que va, dependiendo del continente, del país en donde nos encontremos, va a cambiar la epidemiología. Por ejemplo, en Norteamérica tiene una incidencia de 8.92 casos por millón de personas, mientras que en Japón solamente tiene una incidencia del 0.4 casos por millón de personas. ¿Cuáles van a ser esas personas que tienen mayor predisposición a tener esta condición? Los pacientes afroamericanos, los pacientes que tengan un índice de masa corporal elevado y las mujeres embarazadas. ¿Cuál va a ser la edad promedio en que se presenta más esta condición? En los pacientes que tengan 41 años, en un rango intercuartil entre 30 a 50 años como tal. La relación mujer-hombre es una relación mujer de 3.19 a un caso de hombre como tal. Es decir, es una patología que es más frecuente, como la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, más frecuente en las mujeres como tal. ¿Cuáles van a ser las comorbilidades que van a estar asociadas a esta patología? Pueden ser enfermedades autoinmunes como en un 14 a un 41%, tiroiditis autoinmune en un 10 a un 31%, lupus eritematoso sistémico hasta en un 14%. Los pacientes pueden cursar también con lupus. Enfermedades cardiovasculares como la hipertensión hasta un 60%, obesidad 29%, dislipidemia 17%, fibrilación auricular hasta un 10.5% y otras condiciones como la enfermedad renal crónica, que puede estar presente hasta un 28%, diabetes mellitus tipo 2 hasta un 27%. ¿Qué datos locales o qué estudios epidemiológicos tenemos? En Colombia teníamos hasta
Antes del 2000 teníamos puros reportes de casos y series de casos. La serie de casos más grandes era pacientes que fueron 9 pacientes que se lograron reclutar desde 1992 hasta 1998. Hasta este estudio, que es el estudio más grande que tenemos en la población colombiana, que es el estudio que se desarrolló por el doctor Edwin, que se desarrolló en el Hospital San Vicente Fundación en Medellín, que fue un estudio retrospectivo de la base de datos del hospital, donde ellos querían mirar por CIE-10 los pacientes que cursaban con púrpura trombocitopénica trombótica. Eso fue desarrollado entre el 2021, desde el 2012 hasta el 2021 como tal. ¿Qué diagnósticos buscaron por CIE-10 en la base de datos? Pacientes que tuvieran microangiopatía trombótica y otras púrpuras no trombocitopénicas. De estos se obtuvieron 509 pacientes como tal. Por un revisor se llevó a que 444 pacientes fueron excluidos porque no cursaban con una microangiopatía trombótica. De esos, los 65 pacientes que quedaron se analizaron por 2 revisores independientes para mirar si cumplían con criterios de púrpura trombocitopénica trombótica, que fueron en total 19. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? De estos 65 pacientes fueron los pacientes que cursaban con una síndrome antifosfolípido catastrófico, síndrome hemolítico urémico, una microangiopatía trombótica mediada por complemento, pacientes que tuvieran actividad del ADAMS 13 por encima del 20% previo al inicio del tratamiento como tal. De esos 19 pacientes vemos de que el 84% eran mujeres. La relación mujer-hombre era 5/1, que es totalmente diferente a la relación que tenemos a la epidemiología mundial, donde se presenta una relación de 3/1 y la edad promedio se presentan mujeres mucho más jóvenes que en la población mundial, es decir, mujeres que tienen edad promedio entre 29 años. ¿Cuáles fueron las manifestaciones clínicas? La fiebre en un 47%, la afectación renal en un 68%, afectación neurológica hasta en un 73%. Acordémonos que la afectación renal es más común en los pacientes que cursan con síndrome hemolítico urémico atípico, pero sin embargo en nuestra población, mire que es más frecuente también una afectación renal como tal. Gastrointestinal 52% y cursar con sangrado hasta en un 47%. En los laboratorios hasta un 26% tenían un ADAMS 13 por debajo de una actividad por debajo de 10% y tenían niveles de complementos reducidos. El complemento que más se consume con estos pacientes es el C3 bajo. Y de estos tuvieron también síndrome de anticuerpos antifosfolípidos positivos hasta en un 21%. ¿Cuál era la enfermedad asociada? Puede ser primaria hasta en un 31.1%, pacientes que debutaron con lupus al debut 21%, que ya tenían un diagnóstico previo de lupus 26%, mujeres embarazadas en un 5.2%. ¿Y cuáles fueron el tratamiento que se les brindó a estos pacientes? Hasta un 36% recibieron plasmaféresis y esteroides, 31% ciclofosfamida, esteroides y plasmaféresis, 21% de esteroides, rituximab y plasmaféresis, y el 10% terapia cuádruple, que era ciclofosfamida, rituximab, esteroides y plasmaféresis como tal. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Que hay que resaltar la presencia de los síntomas neurológicos en nuestra población y los síntomas gastrointestinales y la elevación de la LDH con elevación de bilirrubinas y reticulocitos como tal. Ahora bien, ¿cuál es la fisiopatología o cómo se desarrolla esta enfermedad? Es una enfermedad que se caracteriza por la formación de autoanticuerpos que van contra el ADAMS 13, y este ADAMS 13 no funcional va a impedir que degradar esos multímeros de ultralargos de von Willebrand, y lo cual va a hacer que esos multímeros haya una interacción con las plaquetas y se produzca una agregación plaquetaria. Pero venga, expliquémoslo más adecuadamente en esta gráfica, en esta imagen como tal. Vemos acá tenemos las células endoteliales, que estas células endoteliales van a sintetizar los multímeros de von Willebrand, y vamos a tener en el torrente sanguíneo libre viajando el ADAMS 13.
este se sintetiza en el hígado, y este lo que va a hacer es que se va a unir a sus multímeros de von Willebrand y van a producir una escisión, van a producir una división, un corte de esos multímeros, y va a producir lo que son von Willebrand, dímeros de von Willebrand, que van a viajar libremente en el torrente sanguíneo, y que estos se van a activar y se van a producir, se van a activar cuando haya una lesión endotelial o cuando haya un sangrado como tal. ¿Qué pasa con la púrpura trombocitopénica trombótica inmune? Es que hay una producción de autoanticuerpos que van directamente contra el ADAMS13, y al ir directamente contra este ADAMS13 va a inhibirlo y va a aumentar la eliminación de este, lo que me lleva a que ese multímero de von Willebrand se dé una activación y una agregación plaquetaria, se haya una agregación de las plaquetas, y esta agregación plaquetaria me va a traducir a la formación de microtrombos, activación de la cascada de la coagulación, y me va a producir la formación de fibrina, y esta fibrina me va a producir la estabilización de esos microtrombos como tal. Vemos de que todo lo que esté por después de esos microtrombos que se forman en el vaso sanguíneo va a producir una lesión del órgano, va a llevarse a una isquemia del órgano, y eso puede ser órgano, ya sea sistema nervioso central, un ACV, infarto en pacientes que tengan un compromiso a nivel del corazón, va a producir una disfunción del renal, va a producir síntomas gastrointestinales, una disfunción multiorgánica. ¿Y cómo se debe o cuál es el mecanismo por el cual se produce la anemia? Vemos de que tenemos que en el torrente sanguíneo esos glóbulos rojos, cuando lleguen y choquen contra los microtrombos, va a producir una lisis mecánica, y esa lisis mecánica va a producir una formación de esquistocitos, y va a ocasionar lo que ya sabemos que es una elevación de la bilirrubina indirecta, una elevación de LDH, consumo de haptoglobina, y va a producir también pues que este tipo de anemia es que no es una anemia hemolítica con un Kunz directo negativo como tal, y va a haber una trombocitopenia porque va a haber un consumo de estas plaquetas, porque todas estas plaquetas se van a agregar a los trombos y va a haber una trombocitopenia por consumo. ¿Cuál la fisiopatología? El daño orgánico, lo que ya hicimos, una edema endoteliar, engrosamiento de la pared donde se traduce histopatológicamente con capas de cebolla, microtrombosis, oclusión hialínea, posible formación de microaneurismas, y el órgano más afectado principalmente va a ser el sistema nervioso central. Las afectaciones hematológicas se traducen con anemia hemolítica microangiopática, una lisis traumática por producción por formación de la fibrina, una trombocitopenia por el consumo, que estas plaquetas se van a agregar a los microtrombos y van a producir una trombocitopenia, y esto se debe a ¿qué? Lo que habíamos mencionado, autoanticuerpos que van a ir contra el ADAMS13, es decir, una púrpura trombocitopénica adquirida. Esto puede ser desencadenada por múltiples causas: enfermedad autoinmune, embarazo, infecciones como tal. La microangiopatía trombótica es un síndrome, es un espectro de enfermedades demasiado amplia, que pueden ir desde la púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria, la púrpura trombocitopénica trombótica congénita, y la adquirida como tal. Esto puede ocasionar también una microangiopatía trombótica mediada por complemento, que es la que conocíamos anteriormente como el SHUA atípico, y una microangiopatía trombótica mediada por drogas, que puede ser por dosis tóxicas de los medicamentos o por una reacción inmune. Y estos son el más común es la vincristina, que son antineoplásicos como tal. El síndrome hemolítico urémico asociado a la toxina chiga hace parte de este espectro de las microangiopatías trombóticas, y puede ser también mediada por metabólicos, ya sea por una deficiencia de cobalamina, o puede ser debido a mediada por la coagulación como tal. Las MAL pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando tenemos
el primer episodio de una púrpura trombocitopénica trombótica, cuando hay una ADANS 13 por debajo de 10, hablamos de ya sea por una enfermedad congénita, donde hay una alteración genética, donde no hay síntesis, hay una mutación en el cromosoma 9 que me impide la síntesis de ADANS 13, o por una púrpura trombocitopénica trombótica autoinmune, que es por una formación de autoanticuerpos que van contra la ADANS 13. Más frecuente se presea por una enfermedad autoadquirida, que eso puede ser hasta el 95%, mientras que una PTT congénita puede ser hasta el 5%. Pero esas más pueden ser primarias por un síndrome hemolítico urémico, donde la actividad del ADANS 13 está más del 10%, y que sea porque tenga un CHO atípico, donde se asocia con infecciones producidas por toxina Chiga, o sea por una enfermedad, una microangiopatía trombótica mediada por complemento por un CHO atípico. Este CHO atípico se debe a una disregulación de las vías alternas del complemento, con una producción del complejo de ataque a la membrana, el C5b. O esta puede ser una mal secundaria, que es asociada a medicamentos, a una coagulación intravascular diseminada, a un lupus eritematoso sistémico, un embarazo o otras. En lo característico es que la actividad de la ADANS 13 es mayor del 10%. ¿Cómo las vamos a diferenciar una púrpura trombocitopénica trombótica de un CHO atípico? Primero, la causa, totalmente diferente. La PTT se debe a una deficiencia de la ADANS 13, que puede ser congénita adquirida, y mientras que el CHO atípico ya es por una disregulación del complemento, que también puede ser congénita o adquirida, y el ADANS 13 está normal. Ambas pueden ser desencadenadas por el embarazo, ambas tienen síntomas neurológicos, una microangiopatía trombótica, pero vemos de que la PTT se caracteriza por tener más trombocitopenia, una trombocitopenia más severa, unas plaquetas pueden llegar hasta por debajo de 30.000, mientras que el CHO atípico tiene una trombocitopenia pero no tan severa. El CHO atípico sí tiene más compromiso renal como tal, y el tratamiento es totalmente diferente. En el CHO atípico, el eculizumab, mientras que en la PTT el tratamiento, vamos a ver lo que es la plasmaféresis, la inmunosupresión y el caplacizumab, que son totalmente diferentes. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Hasta un 80% puede cursar con síntomas neurológicos, y esto puede ir cefalea, confusión, cambios de la visión, focalización, convulsiones como tal. Hasta un 40% tiene náuseas, dolor abdominal, un 35% fiebre, malestar general, ictericia, y un 22% puede tener dolor torácico, infarto agudo de miocardio, hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, elevación de troponinas. Menos del 5% tiene la pentada de púrpura trombocitopénica trombótica, que es anemia hemolítica trombocitopénica, que es fiebre, que es anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, insuficiencia renal y síntomas neurológicos. Algunos artículos nos dicen que esta pentada se puede presentar hasta menos del 5%, es decir, es muy poco común que nos cursemos con esta pentada. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque o cuándo vamos a sospechar esta condición? Todo paciente que curse con una trombocitopenia, una anemia hemolítica microangiopática, que curse también con daño de órgano y que al extendido de sangre periférica evidenciemos esquistocitos más del 1%. En ese paciente nos tenemos que prender el bombillo de sospechar que tenga una púrpura trombocitopénica trombótica. Sin embargo, ¿cuál va a ser el abordaje? ¿Cuál va a ser el algoritmo diagnóstico? Entonces, tenemos un paciente que cursa con una anemia y trombocitopenia. Listo, ese paciente miramos qué síntomas tiene, si ya tienes dolor abdominal, síntomas neurológicos, fiebre, compromiso renal. Ese paciente ahí hay que confirmar que sí sea una anemia hemolítica microangiopática y una trombocitopenia. Entonces, acá, ¿qué le vamos a pedir? Le solicitamos el LDH, le solicitamos haptoglobina, bilirrubina indirecta, recuento de reticulocitos, y le solicitamos un extendido de sangre periférica. ¿En busca de qué? Nos vamos a enfocar en la búsqueda de esquistocitos, evidenciar los esquistocitos en sangre periférica.
y también hay que pedirle un KUNS directo. Entonces, si ese KUNS directo es negativo, si ya vemos de que hay escritocito en sangre periférica, si ya confirmamos de que ese paciente tenga una anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, ahí tenemos que descartar o buscar alternativas o diagnósticos etiológicos diferenciales. Y ahí tenemos que descartar que el paciente no curse con una sepsis, es decir, que el paciente no tenga fiebre, que no tenga hipotensión, que no tenga taquicardia, que el paciente no tenga un cuadro que nos sospechemos de que está cursando con un proceso infeccioso. También hay que descartar que el mirar si el paciente tiene ya sea tiempos de coagulación prolongado, dímero elevado, tenemos que sospechar en una coagulación intravascular diseminada. Mirar historia de cáncer de cáncer de órgano sólido o que haya requerido trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de órganos sólidos. Esos pacientes hay que hacerlos un diagnóstico diferencial. Y mira, si es una mujer embarazada que curse en el segundo o tercer trimestre, que tenga síntomas típicos como preeclampsia, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, que no esté cursando con un HEP. Evaluar si hay una enfermedad valvular severa o una hipertensión maligna, descartar un síndrome antifosfolípido catastrófico y una microangiopatía trombótica mediada por asociada a medicamentos. Entonces, vemos de que confirmamos la anemia y la trombocitopenia, hay que buscar diagnósticos diferenciales, todos estos diagnósticos diferenciales. Si encontramos una etiología de estas, pues el abordaje y el tratamiento va a ser a lo que nosotros hayamos evidenciado. Si vemos de que efectivamente no hay evidencia de una etiología clara y sospechamos de que ese paciente tenga una púrpura trombocitopénica trombótica, ahí tenemos que realizarles escalas de predicción. En esas escalas de predicción tenemos el PLASMIP y el score French. El French es una escala francesa. El PLASMIP va a evaluar diferentes ítems como lo son las plaquetas por debajo de 30.000, que tenga una creatinina por debajo de 2, una anemia hemolítica, que tenga un INR por debajo de 1.5, volumen corpuscular medio por debajo de 90, no tenga actividad de cáncer y que no tenga historia de trasplante de órgano sólido o trasplante de células hematopoyéticas. Cada de estos ítems me va a dar un punto como tal. Si reunimos más de 5 puntos, nos dice que hay una alta probabilidad de que ese paciente tenga una deficiencia de ADAMS13 con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 57%. Mientras esto se va a correlacionar directamente la puntuación con la mortalidad. Si tiene un score de 0 a 4, la mortalidad puede ser del 1%. Si es un score de 5, la mortalidad puede ser del 11%. Si un score de 6 a 7, la mortalidad puede ir de hasta un 78%. Mientras que el score de French nos va a decir que evalúa solo 2 ítems, que es la trombocitopenia con unas plaquetas por debajo de 30.000, una creatinina por debajo de 2.26 y si tiene un ítem o un punto, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 48%. Igual, el score, dependiendo de cuántos puntos sumatorios tenga, me va a decir la mortalidad. Si tiene un score de un 1%, puede tener una mortalidad del 70%, un score de 2 puntos puede ser hasta el 94%. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un paciente que tiene un historial que es concordante con una púrpura trombocitopenia trombótica, ese paciente, y que no hay una etiología clara de qué es, cuál es la causa que me lleva a esta PTT, ese paciente hay que calcular los scores de riesgo, el PLASMIP y el French, y igual simultáneamente hay que medir la actividad de la ADAMS13. Este score me va a ayudar a que si nos enfrentamos frente a un paciente que tiene alto riesgo de presentar una PTT, ese paciente tiene que iniciar tratamiento de inmediato y hay que iniciar tratamiento con plasmaféresis, corticosteroides,
caplacizumab y rituximab pues en el caso que esté indicado. Si el paciente tiene un bajo riesgo, pues ese paciente hay que considerar diagnósticos diferenciales, mirar si el paciente debuta con una enfermedad renal rápidamente progresiva, con una lesión renal, hay que descartar que no tenga un SHUA típico, una microangiopatía trombótica mediada por complemento. Si tiene síntomas gastrointestinales, diarrea, descartar que no tenga un síndrome hemolítico urémico y o mirar, observar el paciente como tal. Cuando evaluemos la actividad de la ADAMTS-13 nos podemos presentar en tres escenarios diferentes. Primero, que tenga una actividad de ADAMTS-13 por debajo del 10%. Si tiene una actividad de ADAMTS-13, pues confirmamos el diagnóstico, tiene una púrpura trombocitopénica trombótica y hay que evaluar si es inmune. Y acá solicitamos de entrada lo que es los autoanticuerpos contra la ADAMTS-13. Si estos autoanticuerpos se detectan, es una púrpura trombocitopénica trombótica inmune confirmada y se le da el tratamiento como tal. Si no se detectan los anticuerpos y tiene una ADAMTS-13 por debajo del 10, hay que pensar que no sea una púrpura trombocitopénica trombótica congénita y hay que mandarle estudios genéticos de secuenciación genética como tal. El otro escenario es el paciente que tiene una ADAMTS-13 entre 10 y 20, que está ahí como intermedio. En ese tipo de pacientes tenemos dos opciones: hay que continuar el abordaje, la terapia, sospechando de que tenga una púrpura trombocitopénica trombótica si estamos frente a un paciente que tiene una clínica muy clara o una sospecha muy alta de que sea una púrpura trombocitopénica trombótica, y hay que repetir nuevamente los niveles de ADAMTS-13 y pedirle directamente los anticuerpos, repetir los niveles y pedir los anticuerpos de una vez. Mientras que si estamos frente a un escenario donde el paciente tiene una actividad de ADAMTS-13 por encima del 20%, ese escenario hay que parar el tratamiento, y paramos el tratamiento y hay que buscar otros diagnósticos diferencial como tal. ¿Cuál va a ser el abordaje terapéutico de estos pacientes? Va a ser por este pilar que consiste en tres cosas: la terapia de recambio plasmático, la terapia inmunosupresora y el uso de caplacizumab. La terapia de recambio plasmático lo que hace es remover los anticuerpos contra ADAMTS-13 y los multímeros de von Willebrand y repone el ADAMTS-13 del plasma, pues del ADAMTS-13 como tal. Mientras que la terapia inmunosupresora lo que va a hacer es el uso de glucocorticoides o rituximab, que inhibe la formación de nuevos autoanticuerpos que vayan contra la ADAMTS-13. La terapia dirigida como el caplacizumab lo que hace es bloquear la adhesión de las plaquetas al von Willebrand, inhibiendo la formación de microtrombos de este. ¿Cuál va a ser la meta? Vamos a buscar como meta la respuesta clínica. ¿Y cómo se define una respuesta clínica en un paciente que tenga una púrpura trombocitopénica trombótica aguda? Se define con la normalización del recuento plaquetario, una disminución de la LDH y una ausencia de lesión orgánica isquémica nueva progresiva. ¿Qué tratamiento, qué evidencia me respalda el manejo con plasmaféresis? Vemos de que la plasmaféresis, tenemos este estudio desde 1991 que se realizó por un grupo canadiense, que ellos querían evaluar el abordaje comparando la plasmaféresis versus la infusión de plasma. Ellos, como desenlace primario, consideraron una respuesta clínica era un aumento de las plaquetas por encima de 100.000 y por 2 días consecutivos, y ausencia de deterioro neurológico como tal, o ausencia de síntomas del sistema nervioso central. Ellos que encontraron que se presentó en la plasmaféresis, hubo una respuesta completa hasta como tal en el 47%, versus con la infusión de plasma en un 25%, y hubo como tal una tasa de supervivencia. Vemos como hubo mayor supervivencia hasta en un 80% en los pacientes que utilizaron plasmaféresis versus con la infusión de plasma, que la supervivencia puede llegar hasta el 50%.
Entonces vemos cómo el uso de plasmaféresis cambia la historia o la evolución de esta enfermedad, y vemos cómo ha sido efectiva a lo largo de la cómo se ha demostrado su efectividad. La terapia inmunosupresora, se han preguntado varios estudios si deberíamos de utilizar dosis altas de glucocorticoides o dosis estándar de glucocorticoides en la PTT. Eso es un estudio italiano, del grupo italiano, que quería evaluar esta efectividad. Estos se evaluaron en 60 pacientes y ellos querían evaluar dos cosas. Como desenlace primario era el aumento de las plaquetas mayor a 150.000 por 2 días consecutivos, y la ausencia de deterioro neurológico o ausencia de síntomas del sistema nervioso central, como ya sea la cefalea, como sea la focalización, como sea alteración del estado mental como tal. Ellos que evaluaron acá, ellos querían evaluar la falla, la respuesta al tratamiento a los 9 días, y evidenciamos que el uso de dosis altas tuvo menor falla comparado con la dosis estándar, que era 1 miligramo por kilo día. Y quisieron evaluar la remisión completa con una respuesta a los 23 días. ¿Y que encontraron acá? Que también el uso de dosis altas de glucocorticoides tuvo menor falla comparado con la terapia estándar, y esto era estadísticamente significativo. Sin embargo, las grandes guías nos recomiendan que dejemos el uso de glucocorticoides o pulsos de esteroides en pacientes que tengan como tal síntomas neurológicos y pacientes que tengan troponinas positivas. Ahora bien, enfoquémonos en el Caplacizumab. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de este medicamento? Entonces, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos los multímeros de von Willebrand y tenemos el dominio A1 de estos multímeros. A esta tenemos la plaqueta y tenemos la glicoproteína 1B. ¿Qué pasa? La plaqueta se va a unir por la glicoproteína 1B al dominio A1, y esto me va a producir la agregación plaquetaria. Luego que se agrega esta plaqueta, me va a haber una activación de esta plaqueta, va a haber un reclutamiento de más plaquetas, va a haber una activación de la cascada de la coagulación, formación de fibrina, lo que me traduce a la formación de microtrombos. Con el Caplacizumab tenemos los multímeros de von Willebrand y tenemos el dominio A1. Este Caplacizumab es un anticuerpo que va a ir directamente sobre el dominio A1 de los multímeros de von Willebrand, lo cual impide la agregación plaquetaria, la plaqueta con el multímero de von Willebrand, y no hay como tal formación de microtrombos. Este es el mecanismo de acción del Caplacizumab. Ahora bien, ¿qué estudios me respaldan el uso de este? Tenemos el estudio Titan, que es el estudio fase 2, ensayo clínico aleatorizado ciego, que evaluó 56 hospitales del mundo, que se desarrolló entre el 2010 al 2014 y que tuvieron los criterios de inclusión. Eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran unas plaquetas por debajo de 100.000 y con un diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica. Se incluyeron 75 pacientes. ¿Cuál era el desenlace primario? La normalización de las plaquetas por un recuento plaquetario por encima de 150.000 por 2 días consecutivos y una LDH menos de 2 veces el límite superior de normalidad. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuáles fueron la proporción de los pacientes que pudieron una normalización confirmada de las plaquetas como tal? Vemos de que los pacientes que tenían Caplacizumab tuvieron una normalización mucho más rápido comparado con los pacientes que recibieron placebo. Adicional, vemos de que la respuesta al tratamiento fue más efectiva y más rápida con el Caplacizumab, fueron en promedio de 3 días versus con el placebo de 4.9 días, y tuvieron menos exacerbaciones. 13 exacerbaciones con Caplacizumab y 11 exacerbaciones con la terapia estándar como tal. Esta gráfica evidenciamos la actividad del ADAMTS13, el nivel que tenía, el porcentaje de actividad, y cómo
usando el caplacizumab versus la terapia estándar, estos pacientes tenían niveles mucho más elevados y no tenían comparación con los pacientes que presentaron exacerbación o los pacientes que tuvieron recaídas, donde los niveles de ADAMS 13 se caracterizaban por ser menor de 10, vemos acá. ¿Y cuáles fueron los efectos adversos más relevantes? Fueron el sangrado como tal. Luego salió el estudio de Hércules, que el estudio de Hércules fue un ensayo clínico fase 3, que fueron los mismos criterios de inclusión del estudio Titán, pero llama la atención que en el estudio de Hércules tuvieron un desenlace secundario que fue un compuesto, y ese compuesto que incluía tenía desenlaces más fuertes, que era el compuesto de mortalidad, recurrencia de la púrpura trombocitopenia trombótica y tromboembolismo, eventos tromboembólicos mayores. Esos fueron los desenlaces. ¿Y que se encontraron? Que en el desenlace ese compuesto secundario, caplacizumab tuvo mejores resultados comparado con la terapia estándar, tanto en la recurrencia como en la púrpura trombocitopénica refractaria. Además, volvemos a evidenciar pues, su desenlace primario, como tanto en el estudio de Hércules como en el estudio Titán, fueron en la normalización de las plaquetas. Vemos de que el caplacizumab claramente tuvo una normalización más rápida comparada con el placebo. Y nuevamente tenemos que los pacientes que tenían la actividad del ADAMS 13 era mucho más elevada en los pacientes que utilizaban el caplacizumab versus con el placebo. Bueno, tenemos que el tratamiento va a ser la plasmaféresis, que es la primera línea para manejo para todos los pacientes. Es un volumen diario de 40 cc kilo día usando plasma, o puede ser también con 50% plasma y 50% con albúmina, que hay estudios que también lo respaldan. Y los corticosteroides, que es la primera línea para manejo en todos los pacientes, que va a ser un prednisolona 1 miligramo por kilo día o pulsos de esteroides por 3 días, que sería pacientes que tengan manifestaciones neurológicas o que tengan trombocito, que tengan lo que son troponinas positivas. El caplacizumab se debe usar en casos graves, en enfermedad refractaria o en contraindicación para la plasmaféresis. Este se usa una dosis 10 miligramos IV y luego continúa con 10 miligramos subcutáneo luego de cada sesión de plasma por 30 días. Y el rituximab se debe usar solamente en casos que ya están confirmados que tengan una púrpura trombocitopénica trombótica inmune, es decir, paciente que ya tiene ADAMS 13 bajo, que tiene anticuerpos positivos, y este se debe usar después de cada sesión de plasmaféresis. Vemos cómo es este algoritmo que nos muestra los pacientes que cursan con una púrpura trombocitopénica trombótica inmune. Hay que iniciarles el recambio plasmático diario, hay que darle glucocorticoides, rituximab y caplacizumab. Buscamos como tal una respuesta clínica cuando tenga un recuento de plaquetas por encima de 150.000 y unos niveles de LDH por debajo de 1.5 sobre el límite superior de normalidad, y que tenga ausencia de nuevos síntomas de daño de órgano isquémico o progresión de los síntomas como tal. Esos pacientes que ya tengamos una respuesta clínica, ¿qué vamos a hacer? Descontinuar la plasmaféresis, continuar con el caplacizumab si ya se le había iniciado, con el objetivo de tener un ADAMS 13 por encima de 10 o idealmente por encima de 20, y hay que hacerle seguimiento con hemograma, el LDH, panel metabólico, actividad de ADAMS 13 y anticuerpo de ADAMS 13. Estos pacientes vamos a evaluar una remisión clínica. ¿Y qué consideramos remisión? Es el paciente que ya terminó lleva más de 30 días de haber terminado la plasmaféresis y el caplacizumab, y que ese paciente tiene niveles de ADAMS 13 por encima de 20 y ausencia pues de síntomas como tal.
Si ese paciente durante esta respuesta clínica, el paciente tiene un empeoramiento o tiene una disminución de las plaquetas por debajo de 150.000, que ya haya descartado otras causas o haya una progresión de lesión de órgano isquémico o un nuevo lesión de órgano isquémico en estos 30 días de haber suspendido la plasmaféresis o el caplacizumab, se va a considerar que este paciente cursa con una exacerbación, y esas exacerbaciones pueden estar presentes hasta en un 38% de los pacientes. En ese caso hay que reiniciar nuevamente la plasmaféresis glucocorticoide caplacizumab. ¿Qué pasa con los pacientes que tuvimos una remisión clínica? En los pacientes que tuvimos una remisión clínica, esos pacientes hay que hacerle hemograma completo, LDH, panel metabólico, ADAMS-13 y anticuerpos 1 a 3 meses. Y educar al paciente sobre signos de alarma, síntomas que puedan nuevamente que curse con fatiga, con malestar general, con síntomas neurológicos, consultar nuevamente por urgencias. ¿Qué se considera una recaída? Recaída es el paciente, una recaída de ADAMS 13 es el paciente que tenga una ADAMS 13 nuevamente una actividad por debajo de 20. Y ese paciente pues hay que considerar el inicio de darle profilaxis con rituximab. O que se considera una recaída clínica es el paciente que nuevamente cursa con una trombocitopenia por debajo de 150.000, que puede o no presentar síntomas de lesión de órgano isquémico y que se confirma que nuevamente tiene una estrés por debajo de 10. Ese paciente hay que reiniciar el tratamiento todo nuevamente. Y hay otra definición que es una enfermedad refractaria. ¿Y qué es refractariedad? Cuando vemos de que el paciente no hay una elevación de las plaquetas más de 150.000, o el paciente que tenga unas plaquetas por debajo de 50.000 luego del quinto día de darle la plasmaféresis y que persista con una LDH elevada. Y en ese paciente con refractariedad de la enfermedad hay que continuar la plasmaféresis, si no se había iniciado el caplacizumab, hay que iniciarlo, hay que iniciar el rituximab si no se había iniciado y considerar aumentar la dosis de terapia inmunosupresora como tal. ¿Cuáles van a ser las conclusiones de esta charla? Pues vemos de que la púrpura trombocitopénica trombótica tiene una alta tasa de mortalidad, lo que lo convierte en una emergencia médica que requiere un reconocimiento y un manejo inmediato. El diagnóstico oportuno constituye la piedra angular del tratamiento y mejoría del manejo significa mucho en el pronóstico de esta enfermedad y los desenlaces clínicos y neurológicos de esta condición, las secuelas como tal. El manejo actual se basa en el recambio plasmático, en terapia inmunosupresora, el uso de caplacizumab. El inicio precoz del tratamiento y el abordaje multidisciplinario reduce la mortalidad de las secuelas neurológicas, psiquiátricas y cardiovasculares a largo plazo. Muchas gracias, aquí dejo mi correo si tienen alguna duda y nuevamente reiterarle el agradecimiento a la doctora Diana Varela por permitirme ser parte de estos espacios académicos.